Muy bien, vamos a empezar entonces con lo que corresponde la contaminación ambiental, que eso es nuestro tema del día de hoy. Es un tema, como les había dicho, que ya todos conocemos, los principales agentes contaminantes. Vamos a ver primero y luego todos los tipos o efectos, consecuencias de esta contaminación. ¿Qué es contaminación ambiental? Vamos a decir que es un desequilibrio. ¿Qué vamos a desequilibrar cuando contaminamos? Vamos a desequilibrar el ecosistema. ¿Y qué es un ecosistema? Ahí van las características que vamos a detallar. El ecosistema viene a ser, bueno, viene a ser un conjunto armonizado de, puede ser dividido en dos partes, la parte biótica y la parte abiótica. El lenguaje nos han enseñado que bio es vida, son partes de las raíces griegas que hasta ahora lo utilizamos. Bio es vida y que delante de una palabra aparece el prefijo a, la a significa sin vida. Entonces estaría dividida en dos partes el ecosistema, biótica, donde están presentes todos los seres vivos, animales, el perrito, el gatito, la pulguita del gatito, todas las plantas y los seres humanos. Todos ellos están dentro de la parte biótica. Ahí está el perrito. Por ahí está su pulga. Y la parte abiótica viene a ser la que no tiene vida, pero es el complemento, es la que da las condiciones para que se den la vida. Tenemos el agua, tenemos por acá creo que lo resalto. Tenemos la temperatura, tenemos el aire, tenemos el agua, la tierra. Entonces, digamos, son la parte no viva, pero que da las condiciones para que se dé esta vida, para que se desarrolle la vida. Y acá tenemos un conjunto de armonización de entre ellos, ¿no? Una reunión de la parte biótica y la parte abiótica, ¿no? Entonces, por acá tenemos peces están vivos, parte biótica. El agua no tiene vida, el agua por sí no tiene vida, abiótica. La planta tiene vida biótica, los pajaritos, palomas tienen vida biótica, el sol no tiene vida abiótica, nube abiótica, suelo abiótica, laguna abiótica, flores biótico, personas saltando biótica, ciudades abiótica, pero los que viven en las ciudades biótica. Es un conjunto entonces armonizado. Todo está en equilibrio ahí, pero algo causa un desequilibrio, una perturbación de ese equilibrio. Y esos son justamente los llamados agentes contaminantes. Vamos a poder clasificar a los agentes según su naturaleza. Eh, Estas pueden ser biológicas, físicas y las que más nos interesan, las que vamos a hablar hoy, químicas. Los agentes contaminantes biológicos, bio es vida, nuevamente les resalto, tiene que ver con pues, seres vivos que hacen un deterioro eh, al equilibrio normal que se establece entre la parte biótica y la biótica. Tenemos los hongos, los insectos, las bacterias, el virus, roedores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, somos un conjunto vamos a decir, de químicos que nos encontramos investigando acerca de la acción de ciertas bacterias. Pero estas bacterias no actúan por sí solas, sino necesitan un vehículo para trasladarse y seguir contaminando o infectando a las personas. Y estos vienen a ser, como transporte, usan su transporte los insectos. Entonces, si ves por ahí un zancudito, hay un tipo de estos, su primo, no sé, lejano, porque está lejos, donde generalmente en el África llevan esta bacteria y esta bacteria te pica y hace un intercambio de fluidos y en ese intercambio de fluidos están dejando en en la, en el humano, están dejando esas bacterias, que luego esta bacteria ingresa a la pared celular y ahí se deposita. Y con el torrente sanguíneo se va al hígado y en el hígado ahí empieza a reproducirse. Y cuando ya tienen toda la mancha preparada, recién te atacan al cuerpo. Bueno,
Y cómo no hablar de los virus. Los roedores también son otros tipos de transportes que, te, que hacen de vehículo para llevar toda la enfermedad. Los virus, cómo no hablar de los virus y principalmente este que está molesto porque está perdiendo, pero en su momento estaba muy feliz porque lograba su objetivo. El COVID, ¿no? Que es bueno, el COVID no es el virus, sino es el SARS-CoV-2, eh, que viene a ser ese el virus que da la enfermedad llamada el COVID. Y ya sabemos todo el desequilibrio que ha ocasionado principalmente al ecosistema donde habitamos nosotros. Físicos. Los agentes contaminantes físicos, por ejemplo, el ruido. Yo me imagino, no sé si ustedes creo que no, tienen o viven cerca a un ruido con altos decibeles, se dice cuando es la intensidad es muy, muy elevada. Los decibeles es la unidad pues del ruido donde se establece parámetros, límites mayores a esos 55 decibeles de sonido, se llama o se estaría dentro de la curva de la sordera. Se está perdiendo la sensación del sonido por la alta intensidad de este sonido. Entonces es importante ver esto porque también causa perjuicios, en este caso en la salud del hombre. Vivir cerca al aeropuerto o vivir debajo de las vías de tren, de estos trenes antiguos principalmente, sería entrar en estos o teniendo en contacto con estos agentes contaminantes físicos. La radiación, con la radiación, por ejemplo, cuando vamos al hospital, en el hospital hay un departamento donde hacen tipos de ecografía, rayos X y todas ellas, y ahí aparece un círculo, no sé si acá lo tengo. Ajá, esta señal. ¿Lo han visto en el hospital? ¿Alguien lo ha visto? Bueno, alguna vez que he ido al hospital, veía ese símbolo y me iba por el otro corredor mejor, porque siempre ese aviso es por la exposición a lo que es la radiación. Y si alguna vez han ingresado, debe ser que muchos de ustedes han ingresado a la sala de ecografías, a la sala de rayos X, cuando se han tenido una ruptura de huesos o alguna lesión. Entonces han ido a tomarse placas. Esa radiación pues, puede pasar o atravesar paredes. Es por eso que hay que tratar de eliminar, principalmente si estamos en contacto continuo con ese lugar. Por eso es que hasta los doctores que hacen estos ensayos de ecografía rotan y no es el mismo siempre el que hace la prueba de radiografía o radiológica, sino intercambian porque y tienen su propio lavado también de desinfección de este tipo de radiación, ¿no? Y tienen también en su ropa, tienen su chaleco de plomo para cubrirse de esa radiación. Siempre me he preguntado por qué el doctor sí se cubre y nosotros al aire libre. Alguna vez he pasado por ahí, al aire libre, descubierto. Bueno, y finalmente los agentes químicos. Los agentes químicos, he puesto pues el monóxido de carbono, que viene a ser uno de los agentes químicos que aparentemente es inofensivo porque no se percibe, ni tiene olor, ni se puede ver, pero produce una lenta muerte. Cuando hay una alta concentración mayor a este valor de 12,6 microgramos por metro cúbicos en la sangre, entonces ya hablamos de pues una posible intoxicación mortal producido por la alta dosificación del aire del monóxido de carbono. ¿Dónde o qué es lo que libera el monóxido de carbono? ¿Dónde se expone uno? O sea, yo salgo de mi casa y ¿dónde me estoy exponiendo a la presencia de monóxido de carbono? ¿En qué parte? ¿En qué lugares? ¿Alguien? Sí conoce al monóxido de carbono, ¿no? ¿De dónde, cuál es la fuente del monóxido de carbono? ¿De dónde sale el monóxido de carbono? Nadie. Bueno, por ejemplo, ayer fui a visitar a un familiar, era cumpleaños de un familiar, tuve que irme lejos, en un carro que pasaba por la avenida Bancay.
Y pese a ser domingo, la alta cantidad de gente que estaba eh, yendo a visitar estos lugares céntricos era inmenso. Me sorprendió porque parecían, bueno, de pequeñito yo jugaba con las hormiguitas y las molestaba y salía un montón de hormiguitas, así una manchota, a ver quién les había causado ese daño, igualito parecía ahí el centro. Y pues la avenida Abancay, pues es una de las avenidas más transitadas, donde hay más tránsito vehicular principalmente. ¿Por qué vehicular? ¿Por qué resalto eso? Porque justamente los vehículos, producto de su combustión, es lo que emanan el monóxido. Y este monóxido ni se percibe, pero respirando con altas concentraciones, vivir en esas avenidas es pues una intoxicación química. Luego los metales pesados, cuando pues hay mineras, por ejemplo, ahora ya hay muchos puntos de mineras informales que están en la selva y sierra de nuestro Perú, donde ellos pues no tienen respeto por la contaminación o por el ecosistema, contaminan y liberan todos sus metales pesados a la tierra. Y uno dice, pues será por su zona, no, porque estos son derramados por agua, con el agua se derrama, lo botan con agua. Y esta agua pues se filtra bajo tierra y se va a los riachuelos y con los riachuelos se va por todas partes. Entonces es una contaminación pues para todo el planeta. La capa de ozono, no, el ozono solo es un contaminante. Vamos a hablar de él un poco más adelante y a ciertos agentes químicos, ¿no? Producidos generalmente por la industria, principalmente acá en Lima, que hay tantas industrias extranjeras principalmente, pero contaminan mucho nuestras tierras. Nuestra tierra, nuestro suelo y nuestras aguas. Y la basura que nosotros liberamos. Muy bien, creo que vamos a ir apurándonos. Vamos a dividir a esta contaminación en tres grandes grupos. Contaminación del aire, que es la más extensa, la más abundante, la que más se habla y la que más se conoce. Contaminación del agua y la contaminación de los suelos. La contaminación del aire. Bueno, la contaminación del aire, como acá le estaba diciendo, esta es la avenida Bancay, parece. Este, se da frente a dos iniciadores, dos fuentes. Estos son las fuentes antropogénicas, que tiene que ver con la intervención de la mano del hombre, como por ejemplo la industria vehicular y las industrias de todo tipo. Y acá tenemos la parte de la erupción, bueno, la natural, que viene a ser una erupción volcánica, por ejemplo, viene a ser tipo de contaminantes naturales. Solo para el aire se llama de dos tipos de contaminantes, primarios y adivina qué, por acá lo puse, secundarios. Son dos tipos de contaminantes. ¿Qué se refiere primarios? De que ellos ni bien salen de la fuente, contaminan directamente, ya causan daño ya. Por ejemplo, el óxido de azufre que vienen de las industrias, el monóxido de carbono de la industria automotriz, los óxidos de nitrógeno, también industrias de metales, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es producto de la respiración de nosotros y también de mucha industria. En cambio, los agentes contaminantes secundarios no te atacan directamente, sino que hay un proceso de estos, un proceso, una reacción, y el producto de esa reacción recién es el que contamina. Por ejemplo, tenemos a la lluvia ácida. La lluvia ácida, al inicio, quienes suben, ascienden al aire, son óxidos. Están acá. Son los óxidos. Y estos óxidos son transportados por el aire a una altura donde se van a transformar en ácidos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Y estos van a gotear, van a caer por precipitación, van a precipitar en otro extremo. Entonces, lo que había al inicio gas han tenido que transformarse en ácidos para recién causar daño. Esos son los agentes contaminantes secundarios. Primarios cuando te atacan directamente, por ejemplo, el monóxido te ataca directamente a los pulmones, y el secundario no, necesita todavía un cambio, una reacción para contaminar. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Dudas?
Vamos a ver los casos. Conocemos ya la lluvia ácida. Y bueno, ya hablé un poquito de esto. La lluvia ácida consiste en que, pues, en la sierra, generalmente, ahí se contempla mejor cómo, pues, tiene sus sembríos, y estos sembríos, pues, es muy esperado por el agricultor, ya que de esto vive, de la venta de estos o el intercambio de sus productos con otros. Entonces, en un día donde hay una alta contaminación, estos aires llevan a la zona andina los contaminantes. Generalmente hay dos tipos de contaminantes que producen la lluvia ácida, que es el monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, en realidad puede ser cualquier óxido de nitrógeno, y el trióxido de azufre, o dióxido de azufre también puede ser. Estos van a entrar en contacto con la nube. ¿En la nube qué hay? Agua. Y cuando un óxido ácido entra en contacto con el agua, se transforma en ácido. Los ácidos transformados son del nitrógeno y del azufre, el ácido sulfúrico y este de acá, que es el ácido nítrico. Estos dos precipitan y caen con la propia agua, pero cuando llegan a los tejidos de las plantas, del cultivo, pues las deterioran. Y no solamente a ellas, sino también a sus raíces. No solamente a las raíces de las plantas y a las propias plantas, sino también a la tierra. La riqueza de los minerales son destruidas por la lluvia ácida. Y acá tenemos las consecuencias. Suelos infértiles, no pueden producir. eh, Corrosión de los metales. La tierra tiene sales minerales y esas sales minerales son metales. Y esos metales son lavados por los ácidos, es decir, son limpiados. Como la plantita quiere sus sales minerales. ¿Dónde está mi catión calcio? ¿Dónde está mi catión magnesio? ¿Dónde está mi catión potasio? Ya fue. Porque la lluvia ácida, el ácido, corroe al metal. Y lo limpia, es como que lo lavas, lo retira. Y la planta dice, sin eso no puedo vivir. Y no vive. Se quedó así, en una tierra infértil. Y así se vuelven ácidas las aguas, con un pH diferente al cotidiano, ¿no? Porque con la lluvia esto entra a la parte de la tierra y esto se discurre y a un lago, laguna, arroyo, fuentes, ríos, y estos tienen un pH ácido, por justamente los ácidos que han caído. ¿Y esto en qué afecta? Pues si por ahí tienes un río que te había pececitos, estos pececitos están acostumbrados a un pH pues adecuado, un pH neutro, y viene un pH ácido, pues muere. Entonces también con esa acidificación también hay muerte de especies, desgaste del mármol. Por ejemplo, por acá tengo una foto del desgaste del mármol. Estas son las famosas gárgolas. Me parece que este es de España. Estas gárgolas como han sido su imagen inicial, pues ha sido desgastada. ¿Por qué? Por la lluvia ácida. La lluvia ácida corroe el mármol y el metal y la deforma, como si estuviera limpiando. Y eso es la lluvia ácida, ¿entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Están entendiendo? ¿No están entendiendo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Destrucción de la capa de ozono. Seguimos en el aire, seguimos analizando el aire. En una capa de la atmósfera llamada la estratosfera, existe por más de kilómetros, entre 30 kilómetros más o menos de la superficie de la Tierra, se encuentra la capa llamada estratosfera. ¿Qué hay allí? Pues hay una cubierta especial que nos protege principalmente de la radiación ultravioleta del tipo B. La del tipo A, pues pasa. La del tipo C ni llega a la capa. Pero la del tipo B, que esta sí llega en gran cantidad, es reducida por la capa de ozono. Esta capa de ozono no es que sea una lámina, ¿no? Son de 10 a 50 kilómetros de espesor y está distribuido a lo largo, pues, de ese espacio.
Y esta capa de ozono es como un filtro, como un colador, que deja, no permite el ingreso de esta radiación ultravioleta que puede producir pues dermatitis, puede inflamación en la piel, puede formar pues ciertos lunares que luego se pueden transformar en cáncer, irritación a los ojos, bueno, diversos tipos de alteraciones en la piel. Y esta capa de ozono que es bueno y nos protege de la alta radiación ultravioleta, está siendo desgastada por ciertos agentes químicos empleados, por ejemplo, en los aerosoles, por ejemplo, se agrega desodorantes, aerosoles, perfumes. Entonces, estos aerosoles son impulsados gracias a ciertos gases y estas moléculas gaseosas son los llamados famosos CFC. Acá está CFC, que C de cloro, F de flúor y C de carbono. Contienen cloro, flúor, carbono. Por eso se llaman cloro, flúor, carbonos, que vienen a ser compuestos químicos que alteran y destruyen la capa de ozono. Y al alterar y destruir la capa de ozono, pues hace que esta radiación ingrese libremente. Y así nos quemamos. Ujú. Ahí cambiamos de piel. Ujú. No, no solo eso, sino que también nos produce ciertas alteraciones en nuestra piel. Que puede marcar, hasta producir, puede ser cáncer. Cáncer a la piel. Ujú. ¿Ustedes, ustedes conocen a la anorexia? Anorexia, sí. Anorexia. Sí, es una enfermedad por la cual una persona pues se cree todavía obesa y quiere verse más y más delgada. Y hasta pues que llega a niveles extremos, ¿no? Lo conocemos. Pero ¿qué pasa si acá le agregamos la T? Tanorexia también existe. Y la tanorexia es esta enfermedad donde la persona se ve oscura. No, se ve clara, al revés. Se ve muy clara, se ve pálida y dice, mi piel está muy pálida, tengo que ganar color. Dice. Y por ello, pues salen a broncearse a la piscina, a la playa. El problema es que esto se vuelve algo, una enfermedad cuando ya tiene esa tonalidad adecuada y sigue. eh, Tanto es así que hasta cámaras solares tienen ahí como cápsulas donde hay fuente de radiación ultravioleta y esto llevados a extremos donde puede producir cáncer a la piel. El efecto invernadero, ya para quedarnos ahí por ahora. El efecto invernadero, de repente yo cuando vivía pues por ahí por el norte, me iba a Belén más o menos una hora de distancia, casi 40 minutos de distancia. Había otro trabajo donde yo estaba eh, pasando el zoológico de Huachipa. Me iba hasta allá. Me pagaban mi pasaje, todo, pero era un recorrido de más de una hora por el tráfico y todo. Entonces, al ir, a veces pues se veía porque por ahí está cierto verdor. Y por la parte derecha donde yo me percataba, veía pues casitas así, pero de hechos de primer piso y su techo era de vidrio. En realidad sus paredes también eran vidrio. Algo que me llamó la atención y todos dentro pues había muchas plantitas de distintos tipos, especies. Y me llamara la atención. ¿Cómo es que o por qué hacían esta implementación de casas así hechas de vidrio? Bueno, eso lo hacen para atrapar la energía solar, porque yo les comento que cuando era pequeño, pues vivía en la casa de mis padres, nos mudamos a una nueva casa, a la casa real de mi padre, y me dijeron, tú vas a vivir aquí en la esquina del segundo piso era. Sí, del segundo piso. Me dijeron, no, en el tercer piso, perdón, ellos estaban en el segundo y yo estaba en el tercero. Acá va a ser tu cuarto. Y yo miré, pues mi cuarto no tenía ventanas. No tenía una pared aquí y nada más. Yo decía, ¿y las ventanas? Ah, no te preocupes, ahorita lo vamos a hacer.
Y lo hicieron en esa semana, lo hicieron. Y luego dije, pero todo era ventana, no sé si habrán visto algún edificio así, donde casi toda la pared es la ventana, toda la esquina, ¿sí? Ventanas. Me dijeron, pero yo les dije, pero ¿y las cortinas? Sí, 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 no te preocupes, lo vamos a implementar. Hasta que salí de su casa, nunca lo pusieron. Entonces, no sé por qué lo hicieron, hasta que, pues bueno, yo entendí porque a las 5 de la mañana yo ya estaba despierto, porque allá en esa zona, pues salía el sol a las 5 de la mañana, por más que te des la vuelta, el sol igual te molestaba, ya no te dejaba dormir, que querías. Entonces lo que hacía era despertarme, y con ese propósito lo habían hecho. Claro que ahora mi hermano menor, ahora sí su hijo menor, ahora sí tiene cortina, pero bueno, es otra historia. A lo que voy es que iba a mi colegio, regresaba a la 1 y abría la puerta y todo parecía un horno, esa expresión de que el cuarto parece un horno. ¿Por qué? ¿Por qué parece un horno? ¿Por qué la cantidad de calor concentrada? Porque el vidrio hace que los rayos del sol ultravioleta ingresen por el vidrio. Como es transparente, ingresa. Pero estos rayos del sol ingresan y toman en contacto con los muebles que hay allí, como la mesa, como la cama, el ropero, todo lo que tenía ahí. Y estos absorben la radiación ultravioleta y la devuelven, pero cuando lo devuelven como energía térmica, energía infrarroja. Y el infrarrojo no se escapa del vidrio, no puede atravesar el vidrio. Entonces, ¿qué hace? Pues ahí queda rebotando. La energía infrarroja es el calor térmico y ahí puede concentrar todo el calor. Por eso que cuando abría la puerta, es más, yo tenía la única llave, tenía las dos únicas llaves, yo lo tenía de mi cuarto. Abría y todo parecía un mar. Es que dejaba, salga calor, recién antes de entrar. Es lo mismo que sucedía en mi cuarto, que lo mismo que sucede en el efecto invernadero. Pero en vez de un vidrio, o una ventana, lo que se tiene es una concentración de gases. Estos gases retienen el rechazo de la energía del sol. La energía del sol ingresa por estos gases transparentes y quieren irse como radiación infrarroja, IR infrarroja, pero no puede atravesar esos gases, esa capa de gases. Entonces se quedan ahí rebotando y se quedan aumentando la temperatura de la superficie de la Tierra. Y así estos pobres animales se quedaron sin espacio para vivir, porque producto al calentamiento global, que es una consecuencia del efecto invernadero, pues los hielos polares se descongelan y aumentan el nivel del mar. Y es por eso en que en muchas ciudades ocurren pues inundaciones, porque el nivel del mar cada vez aumenta y muchas de estas ciudades como Venecia, como Brujas, en Bélgica, son ciudades que están al ras del nivel del mar. Entonces, 1 centímetro más del nivel del mar para ellos es muy perjudicial porque el agua salada malogra la superficie, bueno, sus soportes. Y muchos de ellos ya no viven en el primer piso, sino viven en el segundo o tercer piso, porque el primer piso ya está bajo los niveles del mar. Entonces, esas son las consecuencias del efecto invernadero. ¿Y cuáles son los que ocasionan esta retención de la radiación? Son principalmente el agua, vapores de agua, el dióxido de carbono, que es el principal generador de este efecto invernadero, y el gas metano. Son los 3 gases llamados gases de efecto invernadero, que luego va a transformarse en calentamiento global. Oye, muchachos, hasta acá nos vamos a quedar. Vamos a regresar de aquí en 10 minutos. Nos esperamos. Regrese.